Bien, mis hermanos, continuamos con nuestra serie de meditaciones en el Salmo 119. El Salmo 119 es, como ya ustedes saben, el salmo más largo de la Biblia, el capítulo más extenso de la Biblia en términos de la cantidad de versículos, de secciones que tiene, ¿no? Y cada una de las secciones del Salmo está desarrollada sobre la base de una de las letras del alfabeto hebreo. Por eso, si usted, por ejemplo, en la Biblia, en la versión Reina Valera de la Biblia, usted ve todos estos pequeños nombres, por ejemplo, Num, Samek, Ayin, Pet, Sade. Todos estos términos aluden a las distintas letras del alfabeto hebreo. En esta ocasión nos corresponde reflexionar sobre las palabras que aparecen en la sección del versículo 137 al versículo 144. Y por supuesto, en sentido general, tanto esta sección como el resto de las secciones está poniendo de manifiesto las características de la palabra de Dios. Yo le invito a que usted lea este salmo con detenimiento, si es posible, haga de este salmo en algún momento de su peregrinaje, su meditación. Quizás usted puede, por ejemplo, tomar una sección de cada una de las áreas del salmo para ir reflexionando y meditando en las verdades hermosas que dice este precioso salmo. Bueno, no tenemos todo el tiempo para ampliar estos conceptos, pero permítanme por favor subrayar algunos pensamientos que aparecen en esta sección del Salmo 119, específicamente los versos 137 al verso 144. Por ejemplo, en esa sección habla de que Dios es justo. Justo eres, oh Jehová. Dice, por ejemplo, tus testimonios son rectos y son fieles, sumamente pura, verso 140, es tu palabra. Y un poquito más adelante, y aquí quiero detenerme un poco más, dice el verso 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Permítame señalar que cuando este salmo, o el Salmo 19, por ejemplo, o cualquier otra sección de la palabra de Dios habla de la ley o de tu ley en sentido general, está hablando de la palabra de Dios. No solamente está hablando de la parte que nosotros conocemos como la ley de Dios, los primeros 5 libros de Moisés, por ejemplo, los 10 mandamientos, etc. Pero cuando habla la Biblia de la ley de Jehová, está hablando de la palabra de Dios, de la totalidad de la palabra de Dios. Entonces, volvemos sobre esta sección, especialmente concentrándonos en el versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Es decir, lo que dice la Biblia en este lugar es que la palabra de Dios es verdad. Y eso implica, por lo menos, dos cosas importantes. En primer término, implica que la palabra de Dios es auténtica, es la realidad. Es decir, lo que dice la Biblia es cierto, no es mentira. La palabra de Dios es verdad en el sentido de que la palabra es cierta. No es un cuento de hadas, no es una historia mitológica, no es una idea inventada y descabellada. Se trata de algo que corresponde a la realidad. Lo que dice la Biblia acerca de Dios, lo que dice la Biblia acerca del hombre, lo que dice la Biblia acerca de la salvación, de la redención, lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Pero además de que el sentido en que la Biblia dice que ella es la verdad significa que la Biblia es real, significa además que la palabra de Dios se cumple. A menudo hay un intercambio entre el término verdad y fidelidad. Entonces, muchas veces en la Biblia, cuando por ejemplo dice la Biblia, tu ley es la verdad, está hablando de la fidelidad de la palabra de Dios. Y eso significa que la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple. Las promesas de Dios se cumplen. Y quisiera que tú pensaras en eso en este momento. Hay en la Biblia una enorme cantidad de promesas. Hay en la Biblia una enorme cantidad
de afirmaciones en las que Dios compromete su nombre, compromete su palabra para decirnos lo que Él nos dará, lo que Él hará en respuesta a nuestra oración, en respuesta a nuestra fe, en respuesta a nuestro clamor. Son promesas de Dios. Y cuando la Biblia dice en este lugar que la ley de Dios es verdad, está implicando no solamente que es real, que es cierto lo que dice, está implicando además que la palabra de Dios es fiel, se cumplirá, que lo que Dios ha dicho que Él va a hacer, Él lo hará. Así que afiánzate en esa verdad. El Señor ha dicho, por ejemplo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Bueno, si la palabra de Dios es verdad, entonces es cierto que si tú crees en Cristo, tú serás salvo. Tú serás salvo. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, significa que tú puedes clamar a Dios y que Dios te va a responder. La palabra de Dios dice, por ejemplo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Eso quiere decir que si tú oras creyendo, poniendo tu fe en Jesucristo, si tú oras al Señor poniendo tu confianza en el Señor oirá tu oración, el Señor responderá tu oración, el Señor contestará tu oración. Por supuesto, no siempre contestará tu oración de la misma manera que tú se la estás pidiendo, pero Él responderá a tu oración, porque la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es cierta. Así que cuando tú mañana leas la Biblia, piensa en esa característica de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Lo que ella dice es cierto. Lo que ella afirma que sucedió, sucedió. Lo que ella dice que va a suceder, sucederá. La palabra de Dios es verdad. Las promesas que Dios nos ha dado son ciertas, son verdaderas y seguramente se cumplen y se cumplirán. Eso nos permite a nosotros tener una enorme confianza en esta palabra. El salmista en esta sección del Salmo, al decir que la palabra de Dios es verdad, dice que esa palabra, por ser verdad, es delicia para nuestra vida. Es palabra que nos vivifica, que nos anima, que nos sostiene, que nos bendice, que nos ayuda, que nos orienta. El mundo está viviendo épocas difíciles. La gente está desorientada en términos morales. Hay una confusión enorme. En términos espirituales, la confusión es mayor todavía. Bueno, lo que dice la Biblia es que este libro sagrado, esta palabra de Dios, es verdad. Que tú puedes dejar de seguir buscando en cualquier otro lugar, porque aquí está la verdad de Dios. Esa verdad que además de ser una gran afirmación, se encarna en una gran persona, que es la persona de Jesucristo, quien ha dicho Él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que yo quiero animarte para que leas la palabra de Dios, para que medites la palabra de Dios, para que cuando te leas un texto de la palabra o te encuentres con una afirmación de la Escritura, con un mandamiento, con una promesa, te acuerdes de que esa palabra es cierta, es verdad, que las cosas que dice han sucedido como ella dice, que las cosas que dice que deben de suceder, sucederán como ella dice, y que las promesas que Dios nos ha dado en ella son verdaderas y ciertas. Y por lo tanto, tú y yo podemos reclamarlas, podemos esperar en ellas y podemos asegurar que ciertamente tendrán cumplimiento en nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es eterna y porque su ley es la verdad. Que Dios te bendiga. Afiánzate en la verdad de Dios.